Imagino que están todos ansiosos de escuchar las palabras del ingeniero Reca. Ingeniero Reca, que uso palabras. Nuevamente, muchas gracias por venir a esta actividad de SAP. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la asociación a SAP la invitación de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que tenemos acá por delante, retenciones y expresión de la tierra, pasado y presente. Como el doctor Sandra ha manifestado, la relevancia del tema todos lo entendemos. Este es un tema que... ¿sí? ¿Hola? ¿Ahora? Sí. Este es un tema que, bueno, por importancia no hace falta resaltar. Yo voy a hablar unos 30 minutos más o menos, si después queda un espacio para poder hacer algunas... tomar algunas preguntas y bueno, tratar de discutir sobre este tema. Así que, habiendo dicho esto, vamos a empezar. Y la primera cuestión es de dónde está Malthus, es el fantasma de Malthus, que para muchos es una cuestión más o menos conocida. El planteo de Malthus, bueno, era que la población iba a crecer a una tasa mayor que la producción agrícola y que eso iba a provocar un cataclismo social de condiciones imprevisibles. El mundo que vivía Malthus era un mundo donde la tecnología agropecuaria no estaba presente. Entonces la proposición de él era correcta en el sentido de que si se ocupaba toda la tierra, iba a llegar un momento en la historia de la humanidad que se iba a haber ocupado toda la tierra disponible. Entonces, con rendimientos constantes, por así decirlo, se ocupa toda la tierra, bueno, evidentemente ahí hay una dificultad. Esta primera transparencia muestra el área cultivada en el mundo en 1.500 millones de hectáreas aproximadamente en la actualidad, y cubre el periodo de los últimos 50 años. Ustedes pueden ver que el crecimiento de esto, ahí está, fue mucho mayor en los años 60, 70, 80, y que después como que se ha llegado a una especie de plató respecto a la cantidad de tierra disponible para la agricultura. Ahora, esto no es una cuestión absoluta. Hay países como Brasil cuya frontera agropecuaria se está expandiendo porque Brasil ha encontrado tecnologías que les permiten realmente ocupar tierras que hasta hace 20 años se consideraba que era absolutamente imposible destinarse a la agricultura. Bueno, esto no son 1 o 2 millones de hectáreas, son decenas de millones de hectáreas. Y así hay algún otro país en el mundo, Indonesia, pero en Indonesia hay restricciones de tipo cultural para aumentar el área cultivada. Pero de todas maneras, esto como proposición, en carácter general, se ha llegado a un punto límite o cercano al límite de la cantidad de tierra disponible. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes, más o menos brevemente, qué ha pasado con la agricultura argentina en el último medio siglo, y qué es lo siguiente. Un tema que no se tiene muy en cuenta es la evolución de del número de explotaciones agropecuarias y del área promedio de cada explotación. Acá tenemos no 50 sino casi 100 años, son los censos nacionales los que dan, los que nos permiten hacer esta presentación. El censo del 14 muestra acá en la línea azul es el número de explotaciones y el azul es la superficie media, el rojo es la superficie media y el azul es el número de explotaciones. Crece el número de explotaciones, baja la superficie media acá. Luego hay un largo periodo que va del año 37 hasta el año 60 y tantos, en el cual fíjense que no hay movimiento. O sea, la cantidad de explotaciones y el promedio por hectárea está virtualmente sin cambios. Esto en gran parte se debió a que durante este periodo hubo regulaciones en el mercado de tierras, congelación de los arrendamientos, recorte en el precio de los arrendamientos en la década del 30, y todo esto provocó lo que estamos viendo acá, que la situación no se modificó porque simplemente el mercado de tierras no funcionaba. A partir del año 68, con una ley que se llamó de transformación agropecuaria, se dio término a este proceso que había empezado de alguna manera a resolverse por sí mismo. Es decir, que los arrendatarios, finalmente los propietarios, al darse cuenta que no podían sacar ninguna renta de sus tierras, empezaron a vender las tierras, y luego todo esto de alguna manera
llegó a su término en el año 68, y fíjense que a partir del año 68 es cuando se observa que el número de explotaciones empieza a caer y la superficie media empieza a crecer. Hasta la actualidad en esta transparencia es el año 2002, que es el último censo disponible. Es decir, que lo que se comenta del aumento de las extensiones medias de las propiedades rurales es algo que ya reconoce su origen hace 30 o 40 años, en el 68 en adelante. El otro asunto es, volviendo a Malthus, el tema del área y la producción. Acá el color azul está el área cultivada y el color bordó o lo que sea está en la producción. Fíjense ustedes que el área cultivada crece algo, son de los 15 a los 30 millones de hectáreas, es esto. Pero el área en la producción crece 6 veces. Es decir, esto es... ¿Por qué crece esto? Por la importancia que ha tenido el desarrollo tecnológico en la Argentina, sobre todo a partir de los últimos 20 años. Fíjense ustedes que acá esto se mantuvo más o menos constante en los primeros tiempos. ¿Dónde va esto? Y después acá empieza el crecimiento en las últimas 3 décadas, 2 décadas y media. ¿Qué es lo que produce el crecimiento de la producción? Bueno, acá tenemos el resultado de un estudio que muestra una gran superficie. Acá tenemos los distintos determinantes del aumento de la producción agropecuaria. El principal determinante es el cambio tecnológico, que abarca 2/3 partes, que explica 2/3 partes del aumento. El cambio tecnológico, ¿qué quiere decir? Quiere decir desde procedimientos de administración y manejo de los factores de producción hasta la introducción de factores de producción modificados y mejorados. Ejemplos típicos: las semillas genéticamente modificadas, que han permitido realmente expandir el área cultivada y la productividad, sobre todo, de una manera muy importante. Pero hay una multitud de otros factores, fertilizantes, que, por ejemplo, enseguida vamos a ver algo de esto. Pero para resumir, acá tenemos que 2/3 partes son resultado del cambio tecnológico, el crecimiento total. Perdón, un quinto de esto, pero está en color celeste, es por aumento de la superficie cultivada. Y lo demás, lo que está acá en verde, en verdecito acá abajo, es el uso de fertilizantes. Sobre este tema es particularmente importante ver qué pasó en la Argentina y qué pasó en el mundo. Acá tenemos del año 61 hasta la fecha, 2 líneas. La línea de la izquierda, esta del azul, corresponde a la utilización en el mundo de los fertilizantes químicos, que está por acá, y que ustedes pueden ver que creció sostenidamente en los primeros 30 años de estos 50, y después como que ha llegado a un plató. Y ahí está, crece un poco pero no crece mucho, pero hubo 30 años de un crecimiento extremadamente importante. Durante esos años la Argentina no adoptó el uso de fertilizantes químicos por distintas razones, en las cuales, digamos, confluyeron tanto la falta de iniciativa del gobierno nacional, por otra parte la enorme protección arancelaria que tenían los fertilizantes en la Argentina. Entonces había una sola fábrica que ejercía un poder monopólico y que realmente lo ejercía con todo, porque eso no se movía. Se trató de mover 2 veces y 2 administraciones, la de Frondizi fue uno, la de Alfonsín fue otro, pero los cambios duraron muy poco tiempo porque la inercia del sistema hizo que volvieran las protecciones muy altas. Entonces tenemos, por un lado, el Ministerio de Agricultura no promovió esto, sino en algún momento en los años 83, 84, por ahí. Por otro lado, tenemos otro órgano del gobierno, la Secretaría de Industria, apoyando la protección brutal que tuvieron los fertilizantes. Y hubo otra cosa que es también muy lamentable mencionar, que fue que la ciencia en la Argentina, la agronomía, el INTA concretamente, funcionó en base a un paradigma superado, que era tratar de conservar la fertilidad del suelo a través de rotaciones, lo cual es un procedimiento absolutamente legítimo y que hay que seguir usando, pero no era el único. El caso es que el INTA se concentró en esa exclusiva esa línea de trabajo y dejó de lado el uso de fertilizantes químicos, la posibilidad de uso de fertilizantes químicos.
También puede ser que haya habido razones culturales, como por ejemplo que ver a los fertilizantes químicos como una forma de degradar la famosa fertilidad del suelo pampeano y todo esto. Algo de eso tiene que haber habido también. Y finalmente, las entidades que representan los intereses rurales, las distintas asociaciones, tampoco presionaron con fuerza al gobierno y decir, mira lo que está pasando en el mundo. Entonces nosotros perdimos 30 años a un costo muy alto en términos de producción, hasta que en los años 90 ya, por un lado la cosa se caía de madura y por otro lado los cambios en el sistema económico, la apertura del comercio, etc., permitieron que la Argentina, fíjense, ingresa en una etapa de crecimiento que es comparable a la que ocurrió en el mundo hace 40 o 50 años. ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Bueno, en este momento se están usando como 20-25 kilos de fertilizantes, de nutrientes fertilizantes. Ojo, acá estamos hablando de nutrientes. Que hay una diferencia grande entre la cantidad de nutrientes y el peso del producto. Una tonelada de urea tiene, por ejemplo, 450 kilos de nitrógeno. Bueno, lo que se cuenta acá son los 450 kilos. Entonces, estamos usando 25, 30 kilos y otros países utilizan 50, 60 y más. De modo que hay un margen grande para expandirse. Otra tecnología muy importante es la del área cultivada con siembra directa, que en la actualidad es la casi totalidad del área cultivada, que eso reemplaza la remoción y la inversión de la tierra por un sistema que permite conservar los rastrojos de los cultivos y en consecuencia se maneja mejor la humedad, la fertilidad, etcétera, etcétera. Es una gran ventaja que ha tenido la Argentina en esta tecnología. La Argentina ha participado en mejorar esa tecnología y también hay que tener en cuenta que una parte muy importante del mundo que produce granos los produce en zonas de inviernos muy fríos, donde esta tecnología queda excluida, porque no tiene sentido dejar el barbecho si la tierra después se congela. Entonces acá tenemos nosotros una ventaja comparativa inicial que se ha potenciado con el tema del desarrollo de la siembra directa. Ahora vamos a pasar a ver algo rápidamente sobre la renta de la tierra y las retenciones y el precio de la tierra. Acá esto tiene solamente un valor informativo, diría yo. Es algo muy esquemático. Tenemos por un lado acá a la izquierda arriba una sociedad de bajos ingresos por hectárea, pobre para decirlo en otros términos, y acá viendo estas tres variables inicialmente que tenemos, es decir, la cantidad de ingresos que se destina a alimentos, la tercera es, ¿qué cosa es? Es la renta, bueno, no me acuerdo qué cosa es, pero llegamos a la última columna a la derecha, que es la fracción del ingreso nacional que se destina al pago de la tierra, la renta de la tierra. En el primer caso, la segunda columna es lo que se destina al pago al consumo de alimentos. La tercera es lo que es el pago de la tierra, la función de producción, en otras palabras, y la cuarta, que es el fruto multiplicado de estas tres, es cuánto del ingreso nacional va a la renta de la tierra. Este 42% es un ejemplo, sería una sociedad muy pobre, donde ustedes pueden ver la importancia de la renta de la tierra y que también explica por qué la tierra tuvo tanta importancia históricamente. A medida que crece el ingreso per cápita, el ingreso nacional y todo ese asunto, entonces la renta de la tierra va cayendo, porque también cae la fracción del ingreso que se destina a la compra de alimentos y la participación de la tierra en la función de producción. Y esto también es una cifra, no es tan alejada de la realidad, este 2% de la renta de la tierra como fracción del ingreso que se destina a ese factor. Pero esto nada más para ubicar el problema en su dimensión general. Ahora, ¿cuándo aparecen las retenciones en la Argentina? Las retenciones, no estoy hablando de impuestos a la exportación de productos agropecuarios, que existieron en algún momento, durante varios años, existieron en la época de la Guerra del Paraguay, de ahí en adelante, existieron durante la Primera Guerra Mundial, pero esos impuestos los manejaba el Congreso, anualmente establecía las tasas y todo lo demás. Gracias. Entonces, las retenciones aparecen en el año 55, un mes después de la caída del gobierno de Perón, exactamente un mes después, y aparece la palabra retenciones. Hay gente que dice que se utilizó esa palabra porque no podían usar impuestos a exportaciones porque el Poder Ejecutivo no podía poner impuestos.
Es divertido, es interesante señalar que del otro lado del río pasó